¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Hoy aprenderemos a hacer el pan cañoncito, pero vamos a refinar con nuestra refinadora mecánica familia. La última vez que hicimos totalmente a mano. Ese video te voy a dejar también por acá. Y hoy vamos a hacer con la refinadora mecánica paso a paso este tutorial para poder hacer el pan cañoncito. Ese pan cañoncito que tanto nos gustaba cuando éramos niños, familia. Así que volvemos a hacer y revivir esta receta hoy, familia. Así que vamos a comenzar. Para iniciar vamos a pesar acá 500 gramos de harina 3.0. Harina 3.0 sería harina de fuerza, familia. Ahí está. 500 gramitos. Vamos a abrir un hueco acá. Así. Un huequito. Ahí en el medio le vamos a agregar 50 gramitos de azúcar. Ahí está, 50 gramos de azúcar. Y le vamos a agregar ahí mismo 15 gramitos de levadura fresca, familia. Así. Nada más 15 gramos de levadura fresca. Si tienen levadura seca, pueden agregarle entre 10 a 12 gramitos en total. Hemos preparado en total 280 ml de líquido que vamos a utilizar para esta receta. Así que vamos a echar acá un poquitito, así. Y con nuestra cuchara le vamos a mezclar un poco con un poquitito de harina. Y ahí le vamos a dejar en el medio, familia, para que esto pueda reposar bien. Por lo menos unos 5 a 10 minutitos tiene que reposar nuestra levadura antes de volver para iniciar ya nuestra receta, ¿ok? Dejamos ahí. Ok, familia, acá ya volvemos de vuelta. Miren cómo ya burbujeó bien nuestra levadura. Le vamos a agregar 10 gramitos de sal, así en los costaditos. 10 gramitos de sal. Y vamos a agregarle un puño de anís, familia. Este no debe faltar en tu receta de pan cañoncito, ya que el anís es fundamental en el pan cañoncito. Le deja muy rico, familia. Así que vamos a echar acá. Vamos a empezar por si acaso. Sí, unos 10 gramitos también, prácticamente. Unos 10 gramitos de anís. Ok. Y por último le vamos a agregar manteca o margarina. Yo en este caso le voy a agregar margarina, familia. Margarina, ok, 80%. Esto lo conseguimos en los super. Bastante super tiene esta margarina. Y es muy fácil de conseguir, por lo menos acá en Paraguay, ¿verdad? Pero si usted vive allá en Argentina o en otro lugar y tienen manteca o mantequilla, espectacular, familia. Mucho mejor eso, ¿verdad? Muy bien. Acá ya bajamos, tenemos todito ya prácticamente. Lo que nos sobra es simplemente mezclar todo esto. No le vamos a amasar demasiado, ya que esto vamos a llevar después la refinadora y vamos a trabajarlo, ¿ok? Vamos a echar un poquito de agua acá y ya comenzamos el amasado, familia, ¿sí? Este video pueden adelantar o pueden atrasar como ustedes quieran, porque va a ser un poquitito largo, ya que esto va a ser un tutorial. Siempre los tutoriales donde mostramos totalmente en vivo cómo amasamos, no editamos para nada, no hacemos cámara rápida ni nada por el estilo. Suele ser videos más largos, familia, ¿sí? Así que tengan paciencia, vean de principio a fin para que puedan aprender bien la receta y que tengan una idea, ¿ok? Tenemos también un poquito de agua. Por lo general, ya que es medio kilo de harina nada más, deberíamos usar 250 ml de líquido, familia. La mitad, siempre la mitad de la harina. Si tu harina es 1 kilo, entonces por lo general vas a usar 500 ml. En este caso preparamos un poquitito más, 280 ml para 500 gramos, pero no creo que usemos todo, familia, porque la masa ya casi está a punto y me sobra un poquitito todavía. Posiblemente lo que terminaremos de usar va a ser 250 ml finalmente para esta receta, ¿sí?
Darle un toquecito más. No buscamos una masa muy blanda, familia, una masa un poquito durita, ya que esto ya lo vamos a llevar a refinar directamente allá en nuestra refinadora mecánica, ¿ok? Ya le voy a mostrar la textura más o menos que debe tener nuestro pan cañoncito para que puedan tener una idea, ¿ok? Voy a dar un chiquimo, un toquecito más. Ahí está. Nada más, miren. Sobró un poquito de agua. Prácticamente lo que utilizamos fue 250 ml finalmente de agua, familia. Ok. Miren nada más, familia. Esta es la masa. Pueden ver bien de cerca. Miren. Esta es la masa ideal para su pan cañoncito, familia. ¿Sí? Miren. Esto no lo vamos a amasar demasiado mucho, ya que vamos a llevar directamente allá en la refinadora y ahí le vamos a ir refinando, familia. Primero con este palito vamos a refinar así. Primero vamos a hacerle una primera refinada y luego ya llevamos nuestra refinadora mecánica manual, ¿ok? Muy bien. Y lo llevamos allá y ya vamos a comenzar a refinar un poquitito. No le vamos a refinar demasiado mucho, solamente hasta cierto punto, ¿sí? Vamos a llevar un poquitito de harina, ¿sí? Llevamos nuestra masa y ya nos trasladamos. Ya ven más o menos acá como estábamos. Voy a poner más o menos así para que puedan ver más o menos cómo es que vamos a trabajar esta masa, familia. Espero que tenga buena iluminación y puedan ver bien, ¿sí? Como siempre, lo primero es aflojar esto, aflojar bien. Ya limpié ya esto, pero por si acaso voy a pasar otra vez acá un poquitito de trapo por si acaso, ¿sí? Siempre es importante la parte higiénica, familia, mantener la higiene es muy importante en la producción, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pasada. Vamos a echar un poquito de harina acá para que le pueda agarrar bien y ahí ya le vamos pasando, ¿sí? Okay. La harina para que no se pegue. Vamos a bajar un poquito más esto, bajamos más y estamos haciendo una primera capa recién, familia, ¿sí? Todavía no estamos doblando ni siquiera nuestra masa. Muy bien. Ahora sí, en este punto ya vamos a comenzar a doblar, ¿sí? Vamos a tratar de colocar bien esto, ¿sí? Vamos a meter hacia adentro. Ahí está. Siempre nos ayudamos un poco con nuestro palo de amasar. ¿Sí? Ahí está. Esto lo vamos a volver a pasar. Esta masa ya huele bien, porque prácticamente ya tiene pinta de un rico pan. Un rico pan cañoncito. Que nos gusta bastante el pan cañoncito. ¿A quién no le gusta el pan cañoncito? A mí, cuando era niño, yo iba y compraba el pan cañoncito y era lo que más me gustaba. El pan cañoncito me gustaba bastante, ¿ok? Miren más o menos el tamaño de nuestra refinadora acá. Miren, más o menos vamos a tratar de doblar un tamaño parecido a esto para que no desperdiciemos demasiado espacio en nuestra refinadora, ¿sí? Así que voy a darle un poquito más este, así. Y este por acá, ¿sí? Un poquito de harina para que le dé un toquecito ahí. Ahí está. Y esto voy a tirar un poquitito acá, ya que mi refinadora mecánica no es muy grande, familia, entonces siempre le hago un poquito de refinada primero con el palo para que me agarre bien, ¿sí? Alzo otra vez esto
¿sí? Llevo y lo vuelvo a traer, ¿sí? Ahora lo vamos a bajar un poquitito y vamos a hacer la misma cosa. Vamos a llevar, lo llevamos y lo volvemos a traer. Ahí está, vamos a bajar un poquitito más otra vez, marinamos un poquitito. Lo llevamos y lo volvemos a traer, ¿sí? Vamos a hacer uno último para luego ya volver a doblar nuestra masa, ¿ok? A ver, espectacular. Miren familia, está quedando más finísimo ya, un poquito más fino está quedando la masa, así que ya estamos casi cerca de conseguir la masa ideal, ¿ok? Vamos a repetir el proceso. Un poquito de harina acá, un poquito de harina acá. Y ya, una vez que repitamos el proceso, ya esto ya va a dar para hacer nuestro pan cañoncito, ¿sí? Vamos a aflojar un poco más otra vez acá. Y lo tiramos. Muy bien. Volvemos a apretar un poquitito más. Y llevamos. Y lo traemos de ahí. Ok. Y llevamos. Y vamos a traer de vuelta. Ok. Ahí ya estamos ya más o menos. Esto va a ser la última doblada ya prácticamente para dejar ya a punto nuestro pan cañoncito para su formación. Ok familia, lo que buscamos acá es aproximadamente un largor de 40 centímetros más o menos por 25 a 30 centímetros de ancho. Así que vamos ya a dejar a punto esta masa para ya formar nuestro pan cañoncito, ok. Más o menos esta medida vamos a doblar bien acá para que nos agarre bien, así. Vamos a ajustar bien acá los costaditos, así. Más o menos una cuarta, miren familia, una cuarta entera. Eso sería más o menos, miren, una cuarta bien largo, sería alrededor de 25 centímetros más o menos. No tengo más mi metrito, por eso no puedo más medirle familia. No sé qué hicieron de mi metro por acá, así que no puedo más medir y mostrarle exactamente lo que vamos a hacer, ok. Acá así mismo vamos a estirar hasta un espesor nada más de medio centímetro familia. Un espesor de medio centímetro es lo ideal para formar nuestro pan cañoncito, así que vamos a poner acá otra vez. Sacamos la cámara y vamos a estirar con cuidadito este último, ya que este último es lo que nos va a dejar la medida para nuestro pan cañoncito, ¿okay? Mucha paciencia y cuidado, vamos a hacer este último. Vamos a bajar un poquito más o menos ahí. Con cuidado hacemos que llegue bien acá. Mucha paciencia. Volvemos a estirar. Y como vemos, cada vez estamos más cerca de tener la medida ideal. Así que vamos a pasar un poquitito más, uno más, y creo que con eso ya vamos a conseguir la medida que estamos buscando, ¿sí? Vamos acá, con cuidado siempre. Ok, ahí más o menos ya estamos consiguiendo la medida. Esta sería más o menos la medida que estamos buscando, familia, para formar nuestro pan cañoncito, ok. A partir de ahora vamos a utilizar un cortador
un cortador de pizza o un cuchillo. Igual puede ser un cuchillo a mí si no consiguen el cortadorcito de pizza, así que vamos a hacer un espesor aproximadamente de 10 centímetros aproximadamente, ¿ok? Más o menos si medimos con el dedo para no equivocarnos, ¿sí? Para tener una idea, ¿ok? Ahí está. Vamos a cortar así, bien rápido. Muy bien, ahí lo tenemos, amigos. Y ya vamos a formar nuestro pan cañoncito. ¿Cómo vamos a formar nuestro pan cañoncito? Primero vamos a doblar acá, amigos, un poquitito, 3 vueltitas más o menos, así. 3 vueltitas, así, 3 vueltitas nada más. Y luego empezamos del otro lado, empezamos a doblar, amigos. Solamente doblamos, ya que esto está bien refinado ya no va a hacer más tanta diferencia, ¿ok? Y más o menos cuando ya llegamos a este punto, digamos lo que es 2 dedos metemos acá, así, 2 dedos, miren, 2 dedos nada más. Lo que hacemos acá es doblamos así, miren, agarramos acá, alzamos y cruzamos. Vamos a hacer tipo una cruz, miren, tipo una cruz, familia, miren, así, agarramos y doblamos como una cruz. Miren, así. Esto sería, miren, hacemos una cruz, miren, ahí está, prácticamente una cruz. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Ok, vamos a hacer otra vez el otro. Ok, familia, repetimos el proceso, doblamos hasta este punto, luego vamos doblando del otro lado y en el último lo que hacemos es simplemente un cruce, miren, agarramos acá y cruzamos, ahí está, y apretamos un poquitito, se forma como una cruz, miren, ahí está. Volvemos a repetir el proceso, doblamos un poquitito, luego del otro lado vamos doblando, en el último cruzamos de vuelta, ¿sí? Y apretamos, siempre apretamos para que se quede bien sellado, ¿sí? Ahí está. Tiramos a este lado y en el último lo doblamos, ¿sí? Tiramos de vuelta, tiramos acá, en el último chip, lo doblamos. Así de sencillo. Estos pan cañoncitos van a ser un poquito más grandes. Ustedes pueden hacer pan cañoncitos más pequeñitos, familia, si quieren, no hay drama con eso. Yo estoy haciendo a nivel de tutorial, así que para que sea un poquito más grande nuestro pan cañoncito, ¿ok? Tiramos acá, doblamos bien, bien ajustamos y en el último lo doblamos, ¿sí? Miren, sencillo, más fácil que esto, imposible, familia, ¿sí? Y lo doblamos, ¿ok? Ahí está, estos pan cañoncitos van a ser más grandes, salieron en total 8 unidades. Van a ser pan cañoncitos bastante gorditos que les va a encantar, ¿sí? Vamos a preparar una asadera para poner. Acá simplemente vamos a mantecar un ratito esto, así. Mantecamos bien, mantecamos o le ponemos aceite, no hay problema con eso, familia. Cualquiera de los dos es opcional ya eso, ¿sí? Opcional y secundario, ¿sí? Muy bien. Le pongo un poquito de mantequita ahí. Y lo que hacemos es, vamos colocando ya nuestro pan cañoncito así. Colocamos uno al lado del otro para que luego se agarren y puedan crecer juntos, familia. Así que ese sería el proceso de cómo hacer los panes cañoncitos, amigos, ¿sí? Sencillo, fácil y preciso, miren, ahí nada más. Vamos a poner encima
una bolsita. Cualquier bolsita que traigamos así del super, familia, va a servir, ¿sí? Y ya le damos ya el reposo a nuestro pan cañoncito. Ya le voy a mostrar el punto en la que tienen que esperar para hornear su pan cañoncito. Pero estaría más o menos entre los 25 a 30 minutitos, así que vamos a dejarle acá mismo para que repose bien y luego ya volvemos para mostrarles a mí, ¿sí? ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Ya han pasado aproximadamente 35 minutos que dejamos reposar nuestro pan cañoncito. Y miren nada más, familia, esta es la medida más o menos que tiene que quedar. Mirando así las puntas, más o menos un grosor de 1 centímetro aproximadamente es lo que fermentó. Y esto sería más o menos la medida, familia. Esa sería la medida ideal para meter en el horno. El horno no hace falta precalentar. Si quiere comenzar un 5 minutos antes de precalentar un poco, no hay drama, familia. Pero no es fundamental, no es necesario el precalentamiento del horno. Sencillamente vamos a, en este punto más o menos, miren bien, familia, más o menos viendo así, esta parte viendo 1 centímetro aproximadamente, ya tiene 1 centímetro aproximadamente. Entonces ese sería el punto ideal para meter. Algunos me preguntaron si podían pintar gogo. Sí, pueden pintar gogo, no hay drama, familia, pueden hacer sin ningún problema y va a salir mucho más lindo, mucho más presentable. Y sin embargo, el el pan cañoncito original antes no se pintaba, venía como la galleta. Esto sería más o menos un poquitito mejor que la galleta, digámosle que era un poquito más caro que la galleta. Aquí vamos a cocinar esto, familia. Vamos a cerrar acá en el medio mismo a 230 por unos 20 a 25 minutos. Vamos a ponerle 20 minutos y de acuerdo a cómo se va cocinando nuestro horno, vamos a volver para revisar, familia, ¿ok? ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Ya terminamos ya nuestro pan cañoncito. Miren, familia, nada más. Nuestro pan cañoncito, espectacular nuestra receta, familia. Espectacular. Nada mejor que esto, familia. Paso a paso hicimos la receta, prácticamente hicimos paso a paso un tutorial completo de cómo hacer el pan cañoncito utilizando su refinadora mecánica manual, familia. Miren, espectacular nuestro pan, familia. ¿Por qué lo llaman pan cañoncito? Miren, familia, ¿por qué lo llaman pan cañoncito? Porque tiene la forma de un cañón, el cañón que se utilizaba antes en las guerras, en la época de 1900, 1800. En esas épocas se utilizaban los cañones así, que venían tipo carrito. Entonces es muy parecido a eso, familia. Miren, esta parte representaría la parte del carrito, o sea que es de la rueda, y esta parte representaría el cañón. Por eso se le decía pan cañoncito a este pan. Mirando así de frente siempre parece un cañoncito. Miren, familia, espectacular. Por eso es que lo llaman pan cañoncito. Y nada, familia, espero que les haya gustado esta receta. Vamos a bajar más acá. Miren nada más, familia, espectacular. Espero que les guste, familia. Ya tenemos un video, voy a dejarte la tarjeta de este video por acá arriba para que puedas ver el que hicimos totalmente a mano, familia. Y este hicimos con la refinadora manual. Y nada, familia, espero que te haya gustado esta recetita. Quedó bastante bien esto, familia. Está bien calentito todavía. Miren nada más por dentro, familia. Espectacular, familia. Espero que te guste, que puedas hacer esta recetita en tu hogar. Y me envíen la fotito ahí por el Facebook. Pueden entrar en Aprender Haciendo. En mi perfil Albert Olar, Aprender Haciendo. Tienen todo el logotipo en el perfil de Facebook, y pueden enviar un mensajito de la fotografía de sus productos que están haciendo. Así que muchas gracias, familia. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.